Gracias y muchas gracias otra vez por estar aquí. Y en esta ocasión y en sustitución de el doctor Germán Fajardo Tolchi, estaré impartiendo esta conferencia inaugural que tratará sobre el MEDAPROC, el modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables, que sin duda se ha constituido como una línea internacional de innovación educativa en ciencias de la salud. Y trataré de presentarles en esta ocasión los avances que con este modelo MEDAPROC hemos tenido en la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace ya 6 años que se inició este proceso en esta facultad. Entonces, un poco de historia, como les decía, en el año de 2012 es cuando dio inicio este programa. En realidad se denominaba MEDEC, Modelos de Educación para el Desarrollo de Competencias Clínicas en ese momento, y bueno, ya la educación basada en competencias estaba presente a nivel internacional y diferentes organismos internacionales estaban de alguna manera haciendo propuestas importantes en este sentido. La CGME de Estados Unidos hacía ya propuestas encaminadas a la consecución de las competencias en las residencias médicas. Por el otro lado, en Canadá, el Royal College ya tenía una propuesta sobre el CANMEDS, por ejemplo. En Inglaterra, en Gran Bretaña, también de una u otra manera se hablaba ya de Tomorrow's Doctor, entre otras cosas, que apuntaba claramente hacia este movimiento que estaba presente. En Europa, el proyecto, el Pacto de Bolonia era otro de las propuestas que también estaban ya vigentes desde entonces, de tal manera que aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM decidimos hacer una revisión de todos estos modelos y todas estas propuestas para tratar de ver qué cosas efectivamente se adaptaban a nuestro contexto mexicano de educación médica y qué otras cosas no eran así. Es decir, empezamos a hacer un ejercicio de naturalización tanto de las competencias generales como de las competencias transversales que en un momento dado se planteaban a nivel internacional. Esta revisión pues nos llevó un tiempo, se integró un equipo multidisciplinar en donde estas discusiones se daban entre médicos, entre pedagogos, sociólogos y otros personajes involucrados en la educación médica que de alguna manera fueron aportando en este sentido. De 2012 a 2013 se fue afinando esta propuesta de crear módulos educativos para el desarrollo de actividades clínicas confiables. Hasta este momento nosotros estábamos centrados en la educación en la clínica, que luego poco a poco se fue ampliando a toda la educación médica en su conjunto, tanto de posgrado como de pregrado. Para el año de 2014, el modelo MEDAPROC ya se instala como lo conocemos hasta ahora y se ha continuado hasta el 2018 con ese nombre. Aquí sí ya se incorporan las actividades profesionales confiables y es también la primera vez que empezamos a desarrollar ya una propuesta concreta. Específicamente se desarrolla el esquema CARAIPER, y que ahora lo voy a desarrollar un poquito más adelante, y aplicado a la materia de ginecología y obstetricia del 4º año de la licenciatura, finalmente pusimos a prueba el propio modelo, creando guías que fueran tanto para los alumnos como para los profesores y que pudieran guiar de alguna forma las actividades de los estudiantes durante esta rotación o esta materia que ellos llevaron a cabo en este tiempo. Con esta experiencia, finalmente entramos en contacto con la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social para lanzar una propuesta específica para el internado médico. Y es ahí
cuando empezamos a desarrollar lo que denominamos las APROC transversales, por un lado, y las APROC específicas, por el otro lado, con la elaboración de guías técnicas, de registros que pudieran servir para evaluar formativamente la práctica médica en escenarios clínicos. Eso fue así. Y poco a poco, desde 2015, 16, 17, esta tarea de un equipo ampliado e intersecretarial, en este caso, involucró a profesores, involucró a académicos de la propia facultad, etcétera, hasta finalmente desarrollar todas estas APROC. En 2017 cambia el título de esto y este es el proyecto del que les hablaré un poco más adelante, que se denomina MedAPROC Confiable, que no solamente, digamos, tiene una propuesta académica, pedagógica, disciplinar importante, sino también incorpora tecnología educativa en su realización. En el 2018 hemos también desarrollado otro proyecto también en contextos clínicos que denominamos MedAPROC Integra, que está en construcción en este momento, que tiene que ver también con cómo fomentar el razonamiento clínico de los estudiantes durante principalmente tercero, cuarto y quinto año de la carrera de medicina. Bueno, cuando hablamos de MedAPROC, finalmente podemos decir que los fundamentos que los sostienen desde el punto de vista filosófico es lo que nosotros denominamos el constructivismo, que tiene que ver con la epistemología interpretativa en la práctica como ejercicio incorporado. Sin duda, la experiencia, ¿no? La teoría experiencial es uno de los sustentos de esta propuesta, en donde sí sostenemos que a partir de la experiencia podemos aprender. El otro tiene que ver con el aprendizaje situado, es decir, los estudiantes en un momento dado no aprenden en cualquier parte, aprenden en contextos clínicos que les da, al fin y al cabo, el sustento a lo que ellos hacen. Después estaría la práctica deliberada, y esa tiene que ver con los planes y con los programas. La práctica deliberada es no solo estar en el sitio, no solo tener la experiencia de vivir la práctica clínica, sino lograr situaciones en las cuales el alumno pueda aprender. Esa es la práctica deliberada. Y finalmente eso lo podemos lograr conectando esta práctica con los planes y programas de estudios que en este caso, por ejemplo, propone la Facultad de Medicina. Y finalmente, otro de los pilares de MedAPROC es la práctica reflexiva. Y esta práctica reflexiva se da en la práctica durante el ejercicio clínico, pero también se da sobre la práctica en momentos posteriores donde los estudiantes puedan reflexionar sobre aquella experiencia que tuvieron en los contextos clínicos. Bueno, sin duda MedAPROC está basado en la corriente que se denomina EBC, la educación basada en competencias. Y bueno, se define la competencia como la define Epstein, sin duda, como el uso habitual y juicioso de la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores, la reflexión en la práctica cotidiana para el beneficio del individuo y de la comunidad. Es desde esta definición de competencias desde donde se construye finalmente la propuesta de MedAPROC. Pues aquí, como les decía, revisamos pues todo lo que había en el contexto internacional relativo a la educación basada en competencias, pero también en el contexto nacional. Y tomamos en consideración, por lo tanto, las competencias del médico general de la ANFEM también, y tomamos también en cuenta pues las propias competencias que enuncia el Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina en este caso. Pero sin duda uno de los documentos que más influyó en el devenir de este camino fue la propuesta de la AAMC, de la American Association of Medical Colleges. Esta AAMC finalmente en el año de 2014
publicó un documento que se ha convertido en un pivote, digamos, con respecto a las actividades profesionales confiables. Y en la Facultad de Medicina, que ya llevábamos un rato trabajando sobre esto, nos vimos ante la disyuntiva de qué hacer, si seguir en la misma línea o sumarnos a la corriente internacional que hablaba de las actividades profesionales confiables. Y decidimos hacer esto último, de tal manera que en el 2014 asumimos las APROC, las Entrustable Professional Activities, las 13 APROC que forman parte de la propuesta de la AAMC, de las cuales les hablaremos un poquitito más adelante. Y bueno, por supuesto, es obligado definir qué es una APROC, y estas son las tareas o responsabilidades confiadas a los estudiantes porque adquirieron los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para llevarlas a cabo. Su ejecución de cada una de estas APROC es independiente, es decir, las podemos en un momento dado identificar con claridad y son observables y medibles tanto en los procesos como en sus resultados, de tal manera que son evaluables, y eso es importante en términos educativos. Estas son las 13 APROCs de la AAMC que yo les comentaba antes, ¿no? Más 2 dominios a los que ellos se refieren. Los dominios tienen que ver con la comunicación y el profesionalismo, pero como ustedes se pueden dar cuenta al leer algunos de estos renglones, se trata de actividades muy concretas y muy precisas. A diferencia de las competencias que generalmente son enunciados abstractos que pueden incluir muchas cosas, las APROC tienen que ver con acciones, tienen que ver con actividades bien delimitadas, como por ejemplo sería recabar información para una historia clínica, priorizar un diagnóstico diferencial, documentar atención médica del paciente en el expediente, ya sea físico o electrónico, realizar presentaciones orales de las condiciones de un paciente. Es decir, son actividades que un médico que egresa de la licenciatura en medicina debería estar en condiciones de poder realizar para poder entrar a una residencia médica. Esto está relacionado en última instancia con el perfil de egreso. Bueno, en el proyecto de Medapro Confiable nos dimos a la tarea, junto con la Secretaría de Enseñanza Clínica en el internado médico, de diseñar o elaborar las APROC específicas de cada una de las rotaciones que los estudiantes tienen. Son 6 rotaciones con las que cuentan los estudiantes, ¿no? Cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina familiar, medicina interna, pediatría y urgencias, y en cada una de ellas identificamos, de acuerdo a los programas de estudio que tienen los estudiantes y a los grupos focales que hicimos tanto con alumnos como con profesores, para saber qué sucedía en el ámbito hospitalario, qué es lo que los estudiantes finalmente hacían, no hacían, hasta dónde podían llegar, hasta dónde se les limitaba su práctica clínica. Es decir, gracias a estos encuentros que tuvimos con ellos, a los programas tanto académicos como los programas operativos que también se manejan en los contextos clínicos, pudimos entonces definir estas APROC para cada una de las rotaciones y decidimos desarrollarlas. Bueno, aquí tenemos 11, por ejemplo, en el caso de cirugía general. Tenemos en ginecología 12, que serían estos, que ya están relacionados con los temas específicos. En medicina familiar tenemos 14, que son las más numerosas y que sin duda resultan importantes. En medicina interna tenemos 13. En pediatría tenemos 16, esa es más numerosa todavía, ¿no? Que son las que finalmente se presentan aquí. Y en urgencias identificamos 12 actividades profesionales confiables, que son estas. Bueno, una vez identificadas estas actividades, lo que procedimos a hacer fue a crear los hitos o los niveles deseados de hasta dónde esperábamos que el estudiante pudiera llegar. Y entonces identificamos, tomando en consideración
tanto las taxonomías de Bloom como, por ejemplo, las escalas de novato a experto que desarrolla Dreyfus y otros, digamos, otros parámetros, desarrollamos finalmente cada una de estas APROC. Entonces, hay un nivel 1 en donde el estudiante está en el nivel de novato, hay un nivel 2 en donde cada vez tiene mayor dominio de esta PROC, hasta que finalmente la logra pues la logra consolidar y por lo tanto podemos entonces decir que ya logró la competencia, y por lo tanto una vez que logra la competencia, ¿qué quiere decir lograr la competencia? Para nosotros ese es el momento en el que el estudiante se vuelve confiable, por eso es que se llaman así, actividades profesionales confiables. Y una vez que el estudiante finalmente es confiable, ya no requiere supervisión para poder ejercer esta actividad. Finalmente es algo que ya forma parte de su acervo y de lo que él finalmente hace. Bueno, como ustedes pueden ver entonces, el proceso de interrelacionar todo esto se vuelve un proceso complejo porque por un lado tenemos 13 transversales, más la comunicación y el profesionalismo, y por el otro lado tenemos las APROC específicas, que en total estamos hablando de 92 APROC específicas de las 6 rotaciones del internado médico, y todo eso finalmente se combina con el mapa curricular que tenemos en la Facultad de Medicina. Nuestra intención finalmente y la práctica que hemos tenido a partir de entonces es que estas 92 APROC finalmente se tendrían que ir cultivando no solo en el internado médico, sino desde primer año. Entonces, permean de alguna manera a todo el currículum. Entonces, a lo mejor en embriología podrían estar viendo algo que tenga que ver con las APROC del internado y con el perfil de egreso del propio plan de estudios. Entonces, bueno, hasta ahora Medaproc ha crecido y lo que ha sucedido con Medaproc es que se ha diversificado en una gran cantidad de proyectos y esto ha sucedido al interior de la Facultad de Medicina. Entonces tenemos, por supuesto, el Medaproc Confiable, que ya lo mencionamos. Tenemos Medaproc también en ginecología, que ya también mencionamos. Tenemos Medaproc en ciencia forense, esta nueva licenciatura que tiene pocos años y que ha incorporado las APROC dentro de su currículum. Medaproc también en salud pública, que hemos hecho algunos manuales con ellos. Medaproc en informática biomédica, donde realmente el programa se ha revisado en su conjunto, las actividades didácticas y las formas de evaluación también se han revisado a partir de la incorporación del esquema CARAIPER, que ahorita les voy a mencionar. En Anatoproc, en anatomía, hemos logrado también incorporar esta situación. En farmacología, Medaproc ha estado presente. En embriología estamos empezando a trabajar también con Medaproc, en este caso. Algunos proyectos, en el caso de cirugía, también están presentes. Y bueno, en la clínica, Medaproc Integra y Medaproc Confiable. Solamente para comentar que Medaproc influye pues en la planeación, en la didáctica, en la evaluación y en la realimentación, tomando en consideración pues toda una serie de elementos para constituirlo y para que forme parte de la propia tradición educativa de la universidad y no como algo ajeno a la universidad, que eso es algo que nos interesa. En este caso podemos decir que se han creado muchísimos recursos didácticos como las guías o como plataformas virtuales, porque nos interesa incorporar la tecnología, nos interesa que esté presente finalmente la tecnología educativa en el lugar de trabajo, en el momento que los estudiantes están realizando las actividades profesionales confiables, y eso es lo que está ahí. En fin, las cédulas con el esquema
CARAIPER, que es estudiar un caso, aclarar los términos, hacer la representación de las actividades, realizar el análisis, la integración, elaborar preguntas, hacer el estudio independiente y generar la realimentación de los casos. El esquema CARAIPER se utiliza en todos esos proyectos que ustedes pueden ver arriba. Claro, modificado de acuerdo a cada una de las experiencias educativas, pero como les decía, también utilizamos dispositivos móviles como los teléfonos celulares o plataformas en la PC o también en tabletas para poder trabajar con ellos. Este es un ejemplo de MedaPro confiable, de lo que les decía. Este es, por ejemplo, la APROC de cirugía 1, que es la proporciona atención al paciente con herida quirúrgica. Aquí están los niveles y abajo tenemos una escala de colores para ir calificando al estudiante a medida que lo vaya realizando y todo eso se registra en una base de datos con la que nosotros contamos y sabemos muy bien cuál es el avance que va teniendo el estudiante, que puede ser evaluado en la misma PROC las veces que sean necesarias y como ellos lo vayan decidiendo. En fin, MedaProc también está presente en la evaluación, en los exámenes de avance académico y en el examen profesional que están elaborados por competencias y las APROC se convierten en resultados de aprendizaje bien definidos. Como les comentaba, en ciencias forenses también los programas y la evaluación están diseñados de acuerdo ya a las actividades profesionales confiables. Sin duda, en el área de formación docente, también MedaProc está como un tema importante para que los profesores entiendan el nuevo modelo educativo y sean capaces de desarrollarlo con sus estudiantes. Así que bueno, hemos tenido diplomados, hemos integrado MedaProc en los talleres, hemos también tenido en la capacitación para los evaluadores, es decir, realmente podemos decir que MedaProc está presente en la formación docente, también en la investigación educativa. Ya tenemos varias publicaciones con respecto a MedaProc en los últimos años que se han publicado y por supuesto hemos incorporado la informática en toda la elaboración de este proyecto. La verdad nos da mucho gusto compartir con ustedes que MedaProc recibió un premio el de 2017 en España, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Lili premiaron el proyecto como la mejor propuesta educativa de pregrado, así que pues sí nos da mucho gusto compartirlo con ustedes. Y bueno, estos son los datos en donde ustedes pueden encontrar, comunicarse con nosotros, si tienen interés, si les gustaría saber un poco más acerca de los proyectos que estamos desarrollando. Por supuesto que está nuestra página web, está nuestro correo electrónico y todas las redes sociales con las cuales podremos estar en comunicación. Muchísimas gracias. Solicitamos al doctor Enrique Mendoza sea tan amable de hacer los comentarios a la ponencia de la doctora Liz Jamui. Yo quisiera expresar en primer lugar mi sentimiento de honor y de distinción de poder participar en este congreso sobre educación médica y también quisiera manifestar mi profundo agradecimiento por honrarme con esta invitación. Probablemente yo podría aprovechar estos minutos para contestar 2 o 3 preguntas que me pueden parecer preguntas esenciales sobre la excelente disertación que ha hecho la doctora Jamui sobre actividades profesionales confiables. ¿Dentro de qué perspectiva podemos ubicar esta exposición y este trabajo sobre actividades profesionales confiables? Yo creo que nosotros tendríamos que ver lo que ha sido el proceso de evolución de la educación médica durante el siglo XX y en estos comienzos del siglo XXI. Nosotros hemos pasado
en el siglo XX de la educación médica basada en la instrucción, haciendo énfasis en la adquisición de conocimientos, a la educación médica basada en la formación, haciendo énfasis en la adquisición de habilidades, de destrezas, de competencias, para llegar finalmente al comienzo del siglo XXI con la publicación de esa importante comisión organizada por el Lancet, a la educación médica basada en la transformación. De tal manera que hemos comprendido que necesitamos formar médicos y otros profesionales de la salud que no solamente tengan los conocimientos, sino que también tengan las habilidades, las competencias, las destrezas y que también muestren el liderazgo necesario para transformar el sistema de salud. Médicos que también tengan el profesionalismo y médicos que sean la mejor expresión de los valores humanistas que requerimos en el ejercicio de la práctica médica. Actividades profesionales confiables, yo diría, es la última expresión, la expresión de vanguardia, la más fina expresión de este proceso de evolución de la educación médica y que aparece en esta segunda década del siglo XXI que nos está diciendo probablemente en todos los ámbitos de la vida del ser humano hemos empezado un nuevo siglo. La segunda pregunta crítica que yo quisiera poder contestar es ¿cuáles han sido las fuerzas, los factores que han estado condicionando este proceso de evolución de la educación médica partiendo desde comienzos del siglo XX hasta llegar a esta segunda década del siglo XXI con las actividades profesionales confiables? Tenemos que ver el cambio en el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud dominado por las epidemias de las enfermedades crónicas y donde también coexisten las epidemias de las enfermedades infecciosas, los desastres naturales. Esto significa que el egresado de nuestras facultades de medicina tiene que estar preparado para poder analizar, poder hacer diagnósticos, poder resolver la mayoría de los problemas que se presentan en el escenario de la salud pública, sobre todo de la atención primaria, donde la mayoría de los pacientes van a ser vistos, examinados. Así que los cambios en el escenario de la salud pública nos están tocando fuertemente a las puertas de las facultades de medicina para decirnos tenemos que formar un médico que cuando salga de la facultad de medicina sepa atender a una mujer embarazada, sepa atender a un paciente hipertenso, sepa atender a un paciente asmático o diabético y que la sepa atender con eficacia, con seguridad. Otro factor importante en este siglo XXI, terminando el siglo XX, es el concepto de la seguridad del paciente. Nosotros tenemos que diseñar todos nuestros programas en el pregrado y en el posgrado para responder a esa apremiante necesidad, a esa apremiante obligación histórica con el ser humano de garantizar su seguridad, de tal manera que actividades profesionales confiables, garantizar que el médico que se gradúa, el médico que está en la residencia, el médico que termina las especializaciones, pueda realizar una serie de tareas por sí solo, sin supervisión directa, en forma que garantice
la seguridad del paciente. Yo quiero felicitar a la doctora Jamui porque incluso ha extrapolado estas actividades profesionales confiables a la enseñanza de las ciencias básicas y preclínicas, que es otro factor moviendo los cambios. Nosotros enfrentamos una explosión de conocimiento en las ciencias básicas o llamadas preclínicas jamás vistas. Es decir, parafraseando a un científico francés, estamos viendo cambios como si una parcela del poder divino hubiese caído en las manos del ser humano. No podemos enseñar ciencias médicas básicas o preclínicas. No se trata de un océano de conocimientos, no se trata ni siquiera de un planeta de conocimiento, se tratan de universos de conocimiento. Tenemos que enseñar esas ciencias médicas básicas en relación con la práctica clínica. Y yo felicito a la doctora Jamui porque ha extrapolado estas actividades profesionales confiables a la enseñanza de las ciencias médicas básicas o preclínicas. Atención primaria, ciertamente, poder aplicar este concepto a la formación de posgrado. En Panamá el internado es de posgrado. Después de los 6 años de pregrado, hay 2 años de internado de posgrado. Tenemos un plan de estudios para los 2 años de internado y uno de nuestros puntos cardinales es ver cómo incorporamos actividades profesionales confiables a los 2 años de internado y también aplicar este concepto a los programas de residencia. Finalmente, yo quiero hacer la observación que la doctora Jamui ha mencionado, que este concepto de actividades profesionales confiables se ha incorporado a los procesos de evaluación de los conocimientos médicos. Hay que decir que los exámenes, la evaluación del conocimiento médico, tiene que servir más allá de decir quién aprueba o quién no aprueba un curso o con qué nota se aprueba o no el curso. Los exámenes y la evaluación del conocimiento médico deben constituirse en motores importantes para presionar por los cambios en el currículum. Y nosotros hemos visto cómo ha evolucionado esto a nivel internacional. Ya las preguntas de ciencias médicas básicas no piden que se describa el conocimiento per se, sino que se aplique el conocimiento de ciencias médicas básicas a los problemas clínicos. Y las ciencias clínicas constituyen problemas o los exámenes están llenos de problemas clínicos. En Panamá hemos adaptado el International Foundation of Medicine Examination para todos los egresados de las escuelas de medicina antes de empezar el internado. Costa Rica ha seguido para dar las plazas de internado. Y en la residencia tenemos 16 años de estar trabajando con el National Board of Medical Examiners para el examen de residencia. Dentro de pocos meses tendremos el centro de simulación organizado por el Ministerio de Salud para también evaluar las competencias, evaluar las actividades profesionales confiables. Yo quiero entonces terminar haciendo un reconocimiento a la doctora Jamui, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero expresar que en estas horas he quedado profundamente impresionado por esta Facultad de Medicina, por esta Universidad Nacional Autónoma de México, y yo hago un llamado para que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México asuma completamente ese liderazgo académico en estos comienzos del siglo XXI y nos ayude a otras facultades de medicina
de América Latina de responder a las aspiraciones de nuestros pueblos, de tener profesionales de la salud competentes, científica, académicamente bien preparados y con una expresión humana y con responsabilidad social. De tal manera que muchas gracias y felicitaciones y mi llamado a que nos ayuden. Yo digo en Panamá, a todo lo largo del siglo XX, nuestra facultad ha cumplido con una tarea histórica, pero ahora nuestra responsabilidad es mantener nuestra facultad de medicina a todo lo largo del siglo XXI. Frente a todos estos desafíos, dejé de mencionar una fuerza importante en los cambios, que es la complejidad de la medicina. Estamos en la época de la complejidad de la medicina. El New England Journal of Medicine dijo, probablemente por primera vez, la complejidad de la medicina escapa a los límites de la inteligencia humana. ¿Cómo formar a nuestros estudiantes en esta época tan rica pero tan llena de desafíos? Muchas gracias y felicitaciones.